Bien, analizando la escritura aquí, bueno, ella con muchas otras escrituras, el libro de los Hebreos, capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 28, ahí nos está hablando del sacerdocio, de los sacerdotes. Habla de los sacerdotes que estaban establecidos anteriormente, todos los sacerdotes que había establecido bajo el orden de Aarón. Cuando Elohim estableció allí el sacerdocio en el pueblo hebreo, estableció de una tribu que fue de la tribu de Leví. De Leví, ahí estableció al sacerdote, puso de sumo sacerdote al hermano de Aarón, de Moisés, disculpe, al hermano de Moisés. A él fue el sumo sacerdote de aquella era. Y los hijos de él siguieron el sacerdocio. Entonces, este sacerdocio quedó establecido por la ley de Elohim, que está en la Torá, establecido que únicamente de este linaje, de este sacerdocio, de esta familia, que era de la familia de Leví, sería el sacerdocio. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de este linaje del sacerdocio, que era del sacerdocio levítico? Porque Leví, pues Aarón era de la tribu de Leví. Leví era hijo de Jacob, pero de cada uno de los hijos de Jacob había una tribu. Entonces, por lo menos estaba también Judá, y de cual él también se formó otra tribu, que fue la tribu de Judá. Y bueno, de todos los hijos de Jacob, de todos de ellos, cada uno de los hijos es una tribu. Entonces desestableció el sacerdocio, el orden sacerdotal que estableció Dios se lo establece en la tribu de Leví. Ese fue el mandamiento que se dio para que ellos ejercieran el sacerdocio. Luego, aquí en el libro de Levítico aparece que ahí en de ahí a veces las equivocaciones de que existen las diferencias, que algunos dicen que ya se fue eliminada la ley, que ya fue eliminado las cosas de Elohim, las cosas que estaban establecidas en el Antiguo Testamento, lo que era la Torá. No, eso no es que se eliminó, no, sino que hay que tener conocimiento para leer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la ley de Elohim la ley está establecida en 613 mandamientos. 613 mandamientos. Entonces la gente dice, no, pero ¿quién puede cumplir la ley? No hay hombre que cumpla la ley, que pueda cumplir toda la ley. Y también algunos dicen que Yahshua, que es Jesucristo, que Él cumplió toda la ley. No, eso no es así. Jesucristo no cumplió Él toda la ley. Y usted dirá, pero bueno, ¿por qué? ¿Cómo va a decir esta persona que Jesucristo no cumplió toda la ley? No, porque lo que pasa es que la ley, fíjese bien, la ley estaba establecida en 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos están distribuidos en cada una de los organismos del pueblo de Israel. Entonces, en el pueblo de Israel habían unos que hacían unas cosas, otros que hacían otras. Y entonces, para cada uno de los que la persona se dedicaba, para eso había unas leyes.
Entonces, voy a explicarle un poquito de lo que dice de que Yahshua, para que usted se dé cuenta que Yahshua no cumplió toda la ley. Pero él cumplió todo lo que estaba escrito de él. Eso lo dice en el libro de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo más o menos 40, 42, así en adelante. ¿Por qué? Porque se escribió todo lo que estaba escrito de él, de Yahshua. Eso se cumplió todo. Todo se cumplió lo que se iba a hacer en ese momento, en ese tiempo. Eso quedó cumplido. Más las otras cosas que faltan por hacer, que faltan por cumplirse, todavía no se han cumplido. Que las tiene que hacer Yahshua únicamente son leyes para él. Son lo que está establecido para él. Ejemplo, para que usted mejor me entienda, yo quiero decirle que para todos había una ley, para todos. Por ejemplo, estaba la ley que había para la mujer. Bueno, la mujer, la ley que había para ella era que cuando ella daba luz, por lo menos si era el hijo varón, eran tantos días de purificación. Si era hembra, era tantos días que le correspondía de purificación. Que si ella por lo menos tenía la menstruación, ella por lo menos tenía que sus leyes de tenía por lo menos ella que no utilizar los lugares donde contaminase a las cosas, por lo menos la cama donde dormía, las sillas donde se sentaba. Todo eso porque ella en esos días estaba impura, y entonces para que no hubiera contaminación a las cosas, que otro se contaminara con la impureza, pues entonces la mujer tenía que guardar todas estas leyes. La mujer habían todas las leyes que estaban establecidas para la mujer y todas las leyes que estaban establecidas para el matrimonio y para el hombre. Eso es una de las cosas. Por ejemplo, un joven no puede cumplir las leyes que están establecidas para el hombre que está unido al matrimonio, ¿no? Porque si el joven no está unido al matrimonio, ¿cómo hace para cumplir con esas leyes? ¿Entienden? Entonces, Jesucristo cumplió las leyes que estaban establecidas para él en ese tiempo. En ese tiempo, porque todavía faltan algunas que se van a cumplir cuando Él regrese o cuando Él ya se una con su pueblo, después que descienda de las bodas y descienda de nuevo a la tierra con el pueblo. Entonces allí se van a cumplir muchas otras cosas que están establecidas, que son para hacerlas Él. Entonces, otro de los ejemplos que le voy a mostrar es que aquí dice en el libro de que se habla del sacerdocio. Había esa ley únicamente que el sacerdocio levítico de la tribu de Leví, únicamente se ejercía el sacerdocio. No lo podía ejercer la tribu de Benjamín. No la podía ejercer la tribu de Simeón. Ninguna otra tribu podía ejercer el sacerdocio de lo que estaba establecido para la administración de las cosas del Eterno, como es la Torá. Para el sacerdocio, los sacerdotes estaba establecida la Torá, que ellos tenían la responsabilidad de enseñarle al pueblo la Torá. Por ejemplo, cuando una persona tenía lepra, él no se podía ir a presentar a otra persona, sino a presentarse era al sacerdote. El sacerdote examinaba a la persona a ver si era lepra o no era lepra. ¿Entiendes? Esas eran leyes que había, era para él. Por eso Yahshua, cuando sana a unos leprosos, él le dice, vaya y se presenta al sacerdote. ¿Por qué? Porque ya el sacerdote les iba a dar el visto bueno, que ya habían sido sanados y tenían que llevar una ofrenda a Elohim. Entonces, bien, aquí en la escritura dice
en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo del 11 en adelante, lo voy a leer, está por ahí el 12. Y dice: si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría de uno de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuere llamado según el orden de Aarón? O sea, si el sacerdocio levítico había cumplido y estaba bien, perfecto, en la ley, entonces, bueno, si una persona está haciendo completamente bien las cosas, pues no hay necesidad de cambiarlo. ¿Por qué se va a quitar a una persona que está haciendo perfectamente las cosas? Siempre que alguien se quita de un lugar donde está trabajando o de un puesto que está ejerciendo, es de acuerdo por lo que está haciendo. Si no lo está haciendo bien, hay que quitar a esa persona. ¿Por qué razón? Porque está dejando las cosas mal y entonces no se está haciendo bien. Entonces resultamente dice que si la perfección hubiera sido por el sacerdocio, que ellos hubieran perfeccionado al pueblo por cuanto a la ley, entonces, o sea, cuanto a la enseñanza que ellos tenían, ¿por qué bajo esa enseñanza que ellos tenían y bajo lo que les correspondía, entonces hubo que aplicarle la ley al pueblo? ¿Cuál fue la ley que se le aplicó? Bueno, la ley de que se estableció de que por lo menos si alguien hacía cualquier cosa había que tenía que pagarlo con la vida. Que si una persona le sacaba un ojo a alguien, tenían que sacarle al otro el ojo. Y entonces todas esas cosas pues se las recargaron al sacerdote, para que el sacerdote tenía que juzgar a la persona que cometía alguna falta. Y entonces, por eso habían personas que cuando cometían alguna falta se iban a huir. Y ya cuando moría el sacerdote que estaba allí, en esa vez de turno, pues entonces al morir él, pues la persona que había cometido algún delito podía volver a regresar al pueblo, a la nación. Pero el resto, mientras que él estaba vivo, tenía que mantenerse alejado del pueblo. Entonces, bien, todas estas leyes que dice y que había la orden del sacerdocio, una orden que no podía ejercerlo más nadie. Ahora bien, dice: ¿por qué cuando el sacerdocio, dice, ¿por qué cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley? Aquí dice que el sacerdocio fue cambiado. ¿Por qué razón fue cambiado el sacerdocio? El sacerdocio es cambiado por lo que estamos analizando, que no hacían las cosas perfectas, que habían las fallas, habían todas estas cosas. Entonces Yahshua es de la tribu de Judá. De esa tribu de Judá nadie había hablado nada. Moisés no había hablado acerca del sacerdocio de esa tribu. Entonces Yahshua viene de la tribu de la tribu de Judá, y él ejerce el sacerdocio, que no lo ejerció acá, pero por lo menos porque los sacerdotes que estaban pues no lo permitieron. Pero de parte de Elohim fue establecido sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec y no según la orden de Aarón. Entonces, ahora el sacerdocio que hay nuevo, el sacerdocio es el sacerdocio de Yahshua, que es el orden de Melquisedec, y no es el orden de Aarón. Entonces, bien, aquí la escritura dice que cambiando el sacerdocio necesario
La palabra necesario es que se necesita ameritamente cambiar la ley del sacerdocio. Entonces ya este sacerdocio levítico quedó obsoleto. Ya la persona puede ejercer el sacerdocio levítico, pero ya es una parte de la persona, particularmente de ellos, pero no es de parte de Dios. Porque ese mandamiento y ese sacerdocio ya fue quedado anulado por parte de Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim establece a Yahshua bajo juramento. Bajo juramento que dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso lo dicen los salmos, eso lo dice también acá en el libro de Hebreo. Entonces, quien ejerció el sacerdocio de Melquisedec, la orden de Melquisedec, como la orden que tenía del sacerdocio Melquisedec, entonces fue Yahshua. Ahora, cambiando el sacerdocio, es necesario que sea cambiado la ley del sacerdocio. Entonces, la ley del sacerdocio en varias partes, en los libros de Levítico, en el capítulo 2 y en el capítulo 22, también aparece en el 21, en Levítico 21, aparece ahí la orden del sacerdocio y la santificación del sacerdocio que le había sido dada, y las leyes que están establecidas para el sacerdocio levítico aparecen en el libro de Levíticos, y en otros de los otros demás libros también aparecen. Ellos tenían las órdenes, ellos tenían la orden cómo presentar los holocaustos. Eran las personas las que estaban autorizadas para presentar los holocaustos en el templo. No era que cualquiera podía llegar y presentar el holocausto, no. Tenía que la persona llevar la víctima ante los sacerdotes, y los sacerdotes podían presentar esas víctimas a Elohim. Y entonces ahí ellos eran los que estaban a cargo de ellos, estaban todos los holocaustos de los sacrificios del pueblo de Israel. El Eterno organizó esa parte porque cuando los hijos de Aarón, según ahí parece que ellos estaban un poco como ebrios, y ellos habían hecho un holocausto, pero no lo hicieron según la orden que estaba, como estaba ordenado, sino lo hicieron ahí, mataron el animal y tal, y hicieron así. No lo mataron en el lugar que estaba correspondido, porque en las cosas del Eterno no es como el hombre quiere hacer las cosas, sino como el Eterno las tiene establecidas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos hicieron un fuego y entonces ese fuego que hicieron, con ese mismo fuego fueron quemados ellos. ¿Por qué? Porque el Eterno pues permitió que ellos se quemaran allí, por cuanto no estaban haciendo las cosas conforme habían sido ordenadas. Y ninguna persona podía, por lo menos fíjese usted que cuando David iba llevando el arca, que lo llevaba para Jerusalén, entonces él dice que lo llevaban jalando en una carroza, lo llevaban los bueyes jalando, y entonces el arca en una parte se iba torciendo y iba a ir a caer, y entonces un hombre que estaba cerca de ella le metió la mano, y por cuanto a esa persona trató de sostener el arca, de una vez él quedó muerto ahí, porque lo mató el poder del Eterno, porque él no estaba autorizado para eso. Entonces eso es lo que nos da a entender a nosotros que cualquier persona no puede hacer las cosas que no están autorizadas para ellos. ¿Entienden? Eso nos da a entender que nadie puede hacer las cosas como quiera hacerlas, sino es como está establecido.
Samuel le dijo a Saúl que él iba a ir para presentar un holocausto por Saúl para confirmar el reino de Saúl y esto. Y entonces, bueno, le promete estar en un día, le señaló el día. Y resulta que Saúl lo esperaba ese día que llegara y no llegó ese día. Pasó el segundo día y no llegó. Pasó ya el tercer día, o llegó el tercer día y no llegaba. Samuel, entonces él ofrece el holocausto. Y resulta que cuando, eso lo puede ver en las cartas, de Samuel ahí. Cuando Saúl termina de presentar el holocausto, levantando los ojos, vio que Samuel se acercaba, que Samuel venía. Y cuando llegó Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y dijo, mire, me sentí preocupadísimo porque ya los filisteos me iban a atacar y tú no llegabas, entonces yo ofrecí el holocausto. Y le dijo, locamente has hecho esto. Ahora no será confirmado su reino. Entonces, con todas estas vemos que no se puede hacer las cosas que le corresponden a cada quien, que están establecidas, no las puede hacer cualquiera. Entonces, fíjese bien, aquí en el libro de Hebreos dice que cambiando el sacerdocio es necesario el cambio de la ley del sacerdocio. Entonces ahora, en las leyes que vemos acá en el libro de Levíticos, en el capítulo 21 y en Levítico 2, bueno, ahí en todas donde están las ordenanzas para los sacerdotes, esas no son ordenanzas para cualquier otra persona. Esas ordenanzas eran para el pueblo del Eterno. ¿Qué pasa? Que hoy en día, personas que están en la administración hacen las cosas que le correspondían al sacerdocio levítico. A los que estaban establecidos de hacer esas cosas, los que estaba establecido para ellos. Pero si ya el sacerdocio fue quitado, entonces las leyes que estaban establecidas para ellos quedan sin eficacia. No tiene fijense en las cosas ya porque ya el sacerdocio no existe. Eso es igual que cuando hiciste unas leyes para alguien, pero si esa persona se muere, pues esas leyes cesan ahí para él porque ya no están ahí. ¿Para qué va a tomar otra persona hacer las leyes que estaban escritas para ya aquella persona que murió? Entonces el sacerdocio levítico ya fue quitado de entre las tribus de Israel, ya fue anulado. Ellos siguen siendo levíticos, ellos siguen siendo la tribu de Leví, pero ya sin la orden del sacerdocio, ya no tienen la orden del sacerdocio, porque ya el sacerdote y el sumo sacerdote se llama Yahshua Mashiach, el cual vino de la tribu de Judá y él es sacerdote ya para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, para aquellas personas que están guardando las leyes del sacerdocio, que era que por lo menos un sacerdote por lo menos no podía entrar a la casa donde hubiera un muerto. El sacerdote no se podía rasurar la barba, porque eran leyes que estaban establecidas en la santificación del sacerdocio. Pero era para el sacerdocio levítico, no era para todo el pueblo, porque es que Dios no establece unas leyes solamente para todos, sino Él es por organizaciones. ¿Entiende? Cada organización tenía sus leyes. Ejemplo, las personas que trabajaban la tierra, ellos tenían que cumplir con las leyes que estaban establecidas para los que administraban y trabajaban la tierra. Entonces ellos tenían que sacar el diezmo de la producción de la tierra y llevarlo al templo de Elohim, que se llamaba por lo menos donde había un alfolí.
donde se llevaba el grano, donde se llevaba el aceite, donde se llevaba todas esas cosas. Ellos tenían que cumplir con esto, tenían que cumplir con el tiempo establecido para trabajar la tierra. Tenían que trabajar 6 años la tierra seguido y el 7º año darle el descanso a la tierra. Y otra cosa es que cada 50 años tenían que hacer ellos una remisión de las personas que a quienes les habían comprado las tierras, tenían que volvérselas a devolver, que si tenían esclavos que habían comprado, que los tenían que devolver. Esas cosas estaban establecidas para el que tenía esclavos y para el que tenía el que trabajaba la agricultura, el que trabajaba las tierras. Entonces él tenía que darle las cuentas y entregarle cuentas a Elohim de lo que la tierra producía y darle las primicias y darle también el diezmo. Y de ahí sacaba otro diezmo que era de cada 7 años que se hacía un diezmo que era especial para las viudas, para los extranjeros y para los huérfanos. Y entonces también para los que criaban ganado y ovejas y todo eso, lo que eran animales vacunos, y ellos tenían que cumplirle a Elohim con el 10% y darle los primogénitos a Elohim y darle también el diezmo de lo que correspondía, de lo que producían los animales. ¿Entiendes? Dale eso. Entonces, con esas primicias y con todo lo que se recogía de los diezmos y los primogénitos, eso se celebra. Yahweh celebraba la fiesta que se llama la fiesta de todas las 7 fiestas que él había establecido. Con lo que se llevaba del diezmo. No es como hoy que recogen el diezmo y lo agarra a veces una sola persona, lo agarra que es el pastor y que él es el dueño del diezmo. Eso es mentira, eso es un engaño grave, eso es una ignorancia enorme, ¿entiendes? Porque primero ellos están haciendo de que sacan el 10% del diezmo y se lo dan al sumo sacerdote, se lo dan al líder más, al principal de la congregación, y se queda toda la plata, se queda entre ellos, o todo lo que han dado. Y entonces para hacer una fiesta no tienen cómo hacerla, ¿ves? Entonces empiezan a pedirle al pueblo de nuevo que tienen que dar. Eso es una falta, eso no es así. Los diezmos se utilizaban para darle las porciones a los sacerdotes y para darle las porciones a los que trabajaban, a todos los que trabajaban en la obra del Eterno, como los puerteros, como los cantores. Como todos ellos recibían las porciones que les había sido asignada por el Eterno, que se las pagaba el Eterno con lo que el pueblo consagraba para el Eterno, que era el 10% de las producciones de la tierra y el 10% de las producciones del ganado y las ovejas. Bueno, estas eran leyes que estaban establecidas para ellos. Si una persona trabajaba otra cosa, pues no tenía la ley de darle el primogénito ni nada, porque si una persona no criaba ganado, ¿cómo iba a dar primogénitos de ganado si no tiene? Es que Dios es justo y Dios es grandemente, es la sabiduría, y Él establece las cosas con gran sabiduría. Él no le va a exigir a la persona de lo que no tiene, sino de lo que tiene. ¿Entiende? En lo que le ha puesto. Entonces aquí dice, cambiando el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Bueno, yo le digo a las personas que se consagran y que por lo menos, o sea, que tienen miedo de entrar en día de un muerto, que tienen, no pueden por lo menos, o sea, acercarse a hacer cualquier cosa donde está una persona moribunda, porque bueno, la ley del sacerdocio es que por lo menos el sacerdote vivía en el templo. Y entonces hoy en día, ¿cómo van a hacer ellos para vivir en las congregaciones? Pues ellos no viven, ¿entienden? Entonces los sacerdotes sí vivían, ellos tenían que dedicarse a vivir en el templo, ellos cuidaban. Si no estaban en el templo, estaban cerca del templo. Estaba una ciudad
que era la ciudad de los sacerdotes, que era intocable, porque esa ciudad, por lo menos ese lugar era de los sacerdocios, era donde estaba cerca, donde estaba el templo, ¿entiendes? Porque ellos moraban en aquel lugar, ahí. Hubo un tiempo que la gente dejó de llevar y de entregarle el diezmo a Elohim. Entonces resulta que los sacerdotes fueron abandonando el templo y cada quien se fue a sus lugares donde tenían sus familiares, a lo mejor tenían finca y se fueron a trabajar allá y a vivir de otras cosas y no del sacerdocio. Hoy en día, bueno, todos quieren vivir del sacerdocio, de los diezmos, personas que ejercen un pastorado o alguna cosa, lo primero que le llevan la vista puesta es al diezmo y a vivir de esas cosas. Sí, es muy bien que dice la palabra, el que trabaja en el altar, coma del altar, el que predica el evangelio, viva de la predicación del evangelio. Está establecido hoy en día. Pero fíjense bien, el diezmo no es para todos, el diezmo no lo puede recoger, primero no lo puede comer cualquiera. Cualquiera no puede comerse el diezmo que es consagrado, de las cosas consagradas al Eterno no lo puede comer cualquiera, sino solamente las personas que están autorizadas. Y luego, por lo menos hoy en día quieren que todo el mundo agarre el diezmo, cualquier congregación esté predicando lo que está predicando, el total es que agarra y abra la Biblia para hacerse un ministro y decir que él es el ministro puesto por el Eterno. Eso tiene que verlo muy bien, que una persona para ser puesto por el Eterno tiene que estar establecido conforme la enseñanza divina del Eterno, conforme a la palabra, que no tenga unas doctrinas de las que hay hoy en día, que hoy en día lo que hay son doctrinas, y el uno predica una cosa y otro predica otra cosa, el uno le tiene miedo a lo que predica un pastor y el otro le tiene miedo a lo que predica el otro pastor, y así existe un egoísmo entre la gente, entre los pastores. Va un pastor de otra congregación a visitar a otro y no le permiten ahí, pero nada, sino cuídese de ese porque ese tiene una falsa enseñanza. Y va el otro y le dice lo mismo, y va al otro y le dice la misma cosa. Entonces, todo se vive en un egoísmo. Y no tienen el conocimiento de la palabra, porque por lo menos cada quien quiere cobrar el diezmo. No, el diezmo era... Únicamente se paga el diezmo en el lugar, o sea, no estoy diciendo que hoy en día no se dé, sí se puede dar, pero se puede dar a la organización que esté fundamentada conforme a la enseñanza y a la doctrina de Yahshua HaMashiach. Él dijo, el que quiere hacer la voluntad de mi Padre conoce si la doctrina es mía o es de los hombres, porque hay doctrinas de los hombres. Entonces, cuando él le habló al pueblo, le dijo, tenga cuidado de no entrar en cualquier lugar que veas, sino únicamente en el lugar que Elohim haya escogido para poner allí su nombre. Y a ese lugar llevaréis vuestros diezmos, vuestras ofrendas y vuestros votos, y bueno, todo lo que se ofrece a Elohim, entonces había que llevarlo a ese lugar. ¿Cuál fue ese lugar en el tiempo de Israel? Fue el templo de Jerusalén. Ahí se llevaba el diezmo, ahí se llevaban las ofrendas, ahí se llevaban los votos, ahí se llevaba toda la ofrenda. Ningún sacrificio se podía hacer por ahí en cualquier parte que fuera, sino solamente en el templo se llevaba. Entonces, resulta que hoy en día cualquiera quiere pedir los diezmos y cualquiera quiere hacerse que le den el diezmo y dice que el diezmo le pertenece a ellos. No le pertenece, amigo. Ni pastoras ni pastores no digan eso, no, porque hoy en día, por lo menos en la Biblia, no aparece que Dios puso pastoras, pero el hombre las ha puesto, y las cuales las organizaciones pues las han apoyado, porque claro, la gente no apoya la palabra, sino la persona apoya opiniones de hombres. Entonces viene personas que estén exigiendo diezmos y no están fundamentados en las cosas de Dios. Por lo menos usted ve a un pastor a veces criticando
y contradiciendo de los que guardan el Shabbat. Contradiciendo de las cosas del Antiguo Testamento que dice que no, que eso no puede ser. Cuando el Antiguo Testamento es la enseñanza que está establecida por Elohim allí, que dijo, Elohim les abrió el entendimiento a los discípulos que estuvieron con él para que entendieran las Escrituras. Y él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era el que estaba escrito y el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. El Nuevo Testamento fue escrito después de 70 años. Ahí se escribió el primer libro, que fue, por lo menos se puso en vigencia, el libro de Marcos. Y luego vienen los otros libros y las cartas y todo eso. Y a los 100 años se organizó ya el Nuevo Testamento, todo. Y se agregó juntamente con el Antiguo Testamento. Entonces todo quedó complementado en una sola Biblia, que es la enseñanza completamente para el pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, bien, fíjese bien, se cambia el sacerdocio, se cambia la ley. Entonces, analice las leyes del sacerdote que estaban establecidas, para que usted no se ponga a guardar estas leyes que estaban establecidas para el sacerdocio levítico, para que usted no se cohiba ahí de lo que estaba enseñado era para el sacerdocio levítico, porque dijo Yahweh a Moisés, dile a los hijos de Aarón, al sacerdote Aarón y a los hijos de él, que hagan esto. Entonces las leyes fueron para él, no fue para todo el pueblo. La ley fue para el sacerdocio. Entonces, bien, que Yahshua le bendiga, y si usted es buen estudiante, si usted es buen oidor, usted va a entender lo que estoy enseñando. Si usted es mal oidor, usted va a pensar otra cosa, va a decir algo, otra cosa. Pero si usted es un gran, primeramente, oidor de las Escrituras y lector de ellas y que escudriña las cosas, entonces se va a dar cuenta, y esto le va a servir de mucho. Para aquellas personas que dicen que son rabinos, pero están bajo el sacerdocio de Levín, ese sacerdocio ya no existe para Yahweh, ya no existe. Ese sacerdocio fue eliminado ya, y fueron eliminadas las leyes del sacerdocio, fueron cambiadas, no son las mismas. No fueron las mismas, ya no son las mismas. No vaya a decir que a cualquiera, no, a mí me pertenecen los diezmos porque esos son de mí, que se los dio a los levitas. Usted no es levita, usted no está ahorita, así fuera levita, así usted en este tiempo fuera levita, pero ya no tiene la orden de Dios, ya no tiene la orden del sacerdocio, ya le fue quitada, ya hay otro sacerdocio. Entonces, amigo, reflexione bien y haga las cosas bien. Que Yahshua Hamashia le bendiga.